Hola, hola. Bueno, pues lo prometido es deuda. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Tuvimos una pequeña falla técnica porque pues Instagram ya ven que cambia cada segundo, entonces nos cambiaron la jugada, pero afortunadamente podemos transmitir desde Facebook y no hay ninguna falla en ello, así es que vamos a continuar con nuestra programación habitual, con nuestro programa y con la idea que tenemos. Pero bueno, les quiero primero contar que estoy muy contenta porque este día tengo una invitada muy especial y pues tengo ya un tiempo pensando en esta idea de hacer este en vivo, de invitarla a ella para que nos platique algunas cosas y demás. Y por fin nos pudimos juntar y pudimos hacer este proyecto y este en vivo y esta plática que creo que vale la pena compartir. Pues es mi hermana, por si no le sacan así como que el parecido. Es mi hermana, ella es Karina. Y pues se las presento. Mi hermana creo que tiene una historia que es válida, que es importante y que es una historia de vida que avala muchas de las cosas que yo he visto en consulta. Que si bien no es mi paciente, porque pues éticamente no se vale hacer eso, pero sí he visto de cerca su proceso y las formas y los temas que hemos ido conversando, que hemos ido resolviendo, que ella ha ido resolviendo en su vida, pues nos llevan a tener conversaciones muy interesantes que creo que vale la pena que compartamos. Y el día de hoy, pues les quiero platicar que queremos hablar sobre un tema bastante importante, bastante esencial y que es algo que se presenta en el día a día. Vamos a platicar sobre los duelos. Y bueno, vamos a como ir desmenuzando así cosita por cosita, ¿no? Sobre los duelos. Pero antes que eso, quisiera como que compartir la primera pregunta que te tengo, Cari, es ¿qué se siente o qué has ganado o qué has perdido al tener una hermana psicóloga? Es una pregunta rara. Ajá, sí, es algo muy extraño, pero bueno. Porque hace mucho que no te veo aparte. Bueno, es que no puedo dar la respuesta sin primero decir qué se siente ser hermana de Laila, sin quitarle el título de, o sea, sin poner el título de psicóloga. Y pues es un privilegio. Y siempre lo ha sido y siento que siempre lo será, porque siempre hemos conectado de alguna manera, aunque nuestras personalidades son diferentes. Ajá. Bueno, no venimos a hablar de eso, pero aunque las personalidades son muy distintas, siempre hemos conectado y hemos tenido los puntos de encuentro esenciales para mejorar nuestra vida. Y no sé si tuviera otra hermana lo lograría, pero siento que contigo lo logro, entonces eso para mí es de mucho valor. Y entonces sí, aunado a eso, como un plus, pues eres psicóloga. Y eso me abre la posibilidad a herramientas un poquito más fáciles de conseguir que quizás otra persona no lo lograría. Y más allá de eso, voy a decir algo que estoy segura que tú no lo dices, pero que yo que te conozco lo veo, y es ser la psicóloga que tú eres, porque no eres cualquier psicóloga. O sea, yo he estado con muchos especialistas, no solamente en el área, o sea, no hablo del área de la salud psicológica, pero sí del área de la salud en general. Y una cosa que yo he descubierto es que renovarse, reinventarse, investigar, estudiar, esa es la verdadera esencia de una persona que quiere aportar y ayudar a otros. Entonces, en los procesos normalmente de ayuda o de prestaciones de servicios, es muy común que la gente tienda a quedarse en el área de lo que aprendió. Y yo he visto tu caminar en el área de la psicología y honestamente sí admiro mucho que no te quedaste nada más con lo de la escuela, sino que siempre estás buscando herramientas y siempre tienes dudas y buscas los medios para resolvértela y siempre es en relación al bienestar de tus pacientes o incluso de
quienes no son tus pacientes, pero dudas en general en cuanto a la psicología, y eso sí yo lo pondría más como un plus de no solamente eres psicóloga, sino eres una gran psicóloga. Y ahorita les platicaremos más adelantito por qué es que hablas desde este lugar del ambiente médico y el ambiente de la salud y todo esto. Pero sí creo que es importante tener este contexto, ¿no? De que antes que nada somos humanos y luego después profesionistas y que en base a eso pues tenemos experiencias que nos pueden servir y que creo que pues si a alguien le puede servir que estemos compartiendo esto, pues mucho mejor, y ese es finalmente el objetivo, ¿no? Así es que pues arrancamos con la primera pregunta sobre duelos, Cari. ¿Qué es un duelo para ti? ¿Cómo lo concibes tú? Mira, yo creo que un duelo implica dos áreas. Es tener una expectativa y padecer que esa expectativa no se cumplió. Ese es un tipo de duelo o una forma de duelo. Y la otra es cumplir una expectativa y darte cuenta que el cumplir esa expectativa no te crea la satisfacción, no te crea la alegría, no te crea el gozo, no te crea emocional de lo que tú esperabas, a pesar de que incluso a veces puedes rebasar la expectativa y te das cuenta que no era por ahí. No era por ahí. Entonces, en esas dos áreas yo es como reconozco los duelos. Ok. Pues un duelo, según los libros y la definición así como más tradicional y más conocida, es la de Kubler-Ross, que habla justamente de esto, que es una pérdida de algo. Pérdida, principalmente se habla del ser querido, de alguien que muere, alguien que deja de estar en este plano terrenal y luego tienes que hacer algo con ese dolor, ¿no? Pero pues no necesariamente solo es esa pérdida, el duelo ya más adelante, ¿no? Lo vamos reconociendo como hay diferentes tipos de pérdidas y junto con eso pues obviamente habla de esto, de las expectativas de vida que de pronto, como dices, se logra tener algo, pero pues al final de cuentas te das cuenta que ese algo pues no era lo que querías o que esas expectativas no se cumplen y eso en sí mismo es una pérdida. Las etapas de un duelo pueden ser la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la adaptación. Esto obviamente entendemos que no es un proceso que se vive lineal, no es ABC, pues a veces estás en una etapa y luego pasas a otra y luego te regresas, o a veces pasas desde la negación, pasas hasta la depresión, ¿no? Y te saltas estas otras etapas. Así es que esto se clasificó nada más como para facilidad de comprensión y de enseñar, pero al final de cuentas, pues ahí la definición de un duelo depende de tantas personas hay en el mundo, ¿no? O sea, cada persona lo puede definir propiamente para sí mismo de diferentes maneras, pero en general es esto, una pérdida a la cual te tienes que adaptar y tienes que pasar un proceso para llegar a esa adaptación. Hay otro concepto que también ya más adelante se acuñó, que es de Worden. Este autor habla de que hay tareas dentro del proceso de duelo, hay tareas. La primera tarea sería aceptar la realidad, luego después es procesar el dolor para ajustarte al mundo, así como es ahora, y finalmente encontrar también espacios y lugares en donde sea posible el recuerdo, la añoranza, el reflexionar y revivir esos momentos de esa pérdida, ¿no? Entonces habla de un proceso un poco más elaborado, más completo y se enfoca más en cómo actitudes y acciones que podemos nosotros tener para lograr procesar este duelo, ¿no? Pero bueno, aquí creo que, pues ya lo mencionaba, ¿no? Pero creo que hay diferentes formas de procesar un duelo. Y a pesar de que hay mucha información y a pesar de que sabemos muchas cosas sobre el duelo y tenemos así al alcance de un clic,
hay cosas acerca de un duelo que la gente tal vez no sabe o no entiende, o si no ha pasado por un duelo de cierto tipo, como que todavía no le hace clic. ¿Tú qué crees que la gente todavía no sabe acerca de un duelo? Creo que piensan que, o sea, la palabra lo dice, ¿no? El duelo es un dolor, pero creo que hay un cierto, no sé si será eco o vanidad o falta de información en el pensar que a veces incluso un detalle tan pequeño te genera una incomodidad que transformada pues es en realidad un duelo. Te lo digo porque, por ejemplo, hay un duelo hasta cuando te compras un lápiz labial. Ajá. Yo hablo del rojo porque a mí me encanta, es mi color favorito. Y te compras un lápiz labial en tono rojo y lo ves y dices, me va a pintar de maravilla, está hermoso, vale la pena la inversión del que te compres. Y cuando te lo pones en el rostro y ves que no se te ve como tú no te lo imaginaste, es una expectativa no cumplida y es un duelo. A pesar de que, o sea, ahí es en donde creo que no le damos el valor a reconocer que generó una incomodidad en nosotros, generó una insatisfacción, generó algo que no nos agradó, pero vaya, se ve un tanto ridículo pensar que por un labial te puedas sentir mal. Y no es que te vas a tirar de un precipicio porque el labial no tuvo el color rojo, pero es un duelo. Entonces, a partir de ahí, pues la rama es enorme porque puedes sentir un dolor por algo tan insignificante como un duelo por la pérdida de un ser querido, por la pérdida del amor, porque estás luchando entre la vida y la muerte, por enfermedad, Entonces, creo que sí es muy válido pensar en que cada ser humano debe de tener el valor de decir, esto me duele, aunque al mundo o aunque a vista de los demás o aunque en la cotidianidad suene ridículo. Y fíjate que eso es bien importante, que podamos reconocer que hay muchos tipos de duelos, porque a pesar de que obviamente la pérdida de un ser querido, la pérdida grande de un trabajo, un divorcio, una ciudad o tu casa, cosas realmente devastadoras, ¿no? Que pueden arrancarte de raíz, pero el no reconocer que hay estos pequeños duelos o que pueden de pronto detonarse algunos otros duelos, si no los reconocemos y si no los vemos, pues nos perdemos de esa lección que hay después de enfrentar el dolor. Y tiene mucho valor el poder hacer esto, el poder sentir ese dolor y aprender sobre ello. Y esto yo lo he visto en consulta muchas veces. O sea, alguien que no está listo o no está lista para procesar un duelo y se detiene de hacerlo porque no es el momento, porque no tiene las herramientas, porque no está listo, porque no hay lugar seguro para hacerlo, porque no hay un espacio, porque no se le ha validado esa experiencia, que si bien a lo mejor no es un labial, a lo mejor es la pérdida de lo que tú quieras, ¿no? Nombra la pérdida que tú quieras. En uno de las charlas que estuve dando, alguien decía que uno de los duelos no reconocidos era el duelo por perder a un amante. Y definitivamente sí es un duelo y sí es algo que no se habla, que no se reconoce, no se valida porque pues tiene mucho estigma alrededor, ¿no? Y así hay muchas cosas que no se reconocen como duelos. Pero al final, si no te atreves a entenderlo, a elaborarlo, a reconocerlo, nombrarlo, aunque sea nombrarlo, ya por ahí podemos empezar. Si no te atreves a hacer eso, pues puede haber alguna consecuencia. ¿A ti te ha tocado ver a alguien que no ha podido enfrentar ese duelo o que estos duelos que a lo mejor no son reconocidos como pues la pérdida de una pareja, la pérdida de un trabajo, la economía, la salud
o sea, duelos que a lo mejor son como sencillos o como muy velados, pero que al final de cuentas representan una pérdida, ¿no? A veces las decisiones que tomamos nos representan pérdidas. ¿Te ha tocado ver a alguien que no ha podido validar ese duelo o que no se le valida esa experiencia de pérdida? ¿Y qué pasa con esas personas? Es que mira, es muy interesante porque no solamente es que no se le valide esa pequeña o esa pequeñez de ese duelo, sino que si le das el espacio a vivir ese duelo tan chiquitito y tan pequeño, te vas a dar cuenta que es una ramificación de un duelo más profundo y de un duelo más grande. Y si nunca validas eso, pues nunca te vas a dar cuenta que detrás del labial rojo que no te quedó, existe que a lo mejor no estoy a gusto con mi cuerpo, o alguien me dijo que me veía fea en ese día y me pegó más duro porque era una persona importante para mí, o que a lo mejor me compré ese labial que era de una marca más refinada con un sacrificio económico, dejando de lado otras cosas y en realidad mi duelo es económico, ya no es el labial. O sea, si no trabajas ese pedacito chiquitito, por muy insignificante que parezca, estás no solamente escondiendo bajo la alfombra ese duelo pequeño, sino un duelo más profundo que siempre va acompañado de esos duelos pequeños. Y creo que esto lo podemos ver así como estos duelos que son entrelazados y enraizados en otros duelos más profundos, son finalmente como anuncios de cambios de vida. Así es. Cambio de pensamiento, cambio de forma de ser, adaptación, o sea, es necesaria una adaptación o de atreverte a romper paradigmas, o esquemas familiares, o de perder familiares, o de perder amistades. Justo, porque cuando te hablaba y yo les puse ahí un reel hace poquito de cuando tú te enfrentas a ser tú mismo en cualquier área que tú quieras, a veces suele ser tan disruptivo eso porque tienes que romper roles que has estado cumpliendo, cosas en tu vida que a lo mejor están sostenidas en ese rol. Y cuando ya no funges ese rol, pues todo se puede venir abajo, ¿no? Entonces sí tienes una pérdida en el sentido de que ese rol representaba algo muy importante, una parte de tu identidad. O pierdes tú. O sea, pierdes si tú. Yo no soy entonces quien yo estaba simulando ser, entonces ¿quién soy? Entonces ¿quién soy? Ajá, es como un redescubrir esta identidad, ¿no? Y junto con eso, pues es quitar lo que nos sirve y pues desecharlo, soltarlo, y eso duele, representa pérdidas. Y a veces esto que decías de perder familiares, de cuando ya sueltas ese rol o esas cosas que tú hacías antes que te representaban o que llenaban una identidad que ya no te queda, pues a lo mejor esa persona o esas personas ya no te aceptan de la misma manera, ¿no? Con ese rol. O puede ser incluso que te vayas más atrás, ¿no? A que ese dolor es por esa familia que tú esperabas que fuera de cierta manera, o que una mamá se tiene que portar de cierta manera para ser una mamá, o un padre tiene que ser de cierta forma para ser un padre, y cuando descubrimos que pues la verdad la vida no siempre es así, pues te duele, ¿no? Porque a ti te hubiera gustado tener ese papá o esa mamá o esa respuesta en ese momento, y eso es un duelo, una pérdida de esa expectativa, que aunque sea hacia el pasado, pues ahí está, ¿no? Y solamente que ahora la descubres y eso duele. Entonces, podríamos pensar, Cari, y lo hemos comentado antes en nuestras pláticas, que casi ni platicamos, que los duelos o el proceso de elaborar un duelo es parte de la vida cotidiana, o sea, es parte de todos los procesos en tu vida en general, emocionales, mentales e incluso físicos. Y tú estarías de acuerdo con eso, que todo en la vida representa un duelo pequeño, grande, enraizado, no enraizado, pero que todo tiene un punto donde tienes que elaborar un duelo. Bueno, es que yo digo que nosotros somos un duelo. Nuestra vida andando es un duelo, porque
desde que naces, llegas aquí con, o sea, como es como eres puesto en esta tierra con todo. Y conforme vas creciendo, pues te van pasando cosas en el camino que te van robando la tranquilidad, simplemente la tranquilidad, la inocencia, todo lo que tenías, o sea, este paraíso que está en tu de recién nacido, se te va quitando. Entonces desde ahí ya somos un duelo andando. Y dentro de ese duelo andando, pues hay como todas estas ramificaciones de duelos. Entonces, pero no lo quiero decir como desde el área de la victimización, Del como dolor. del dolor, o sea, no es para decir, siempre sufrimos, no, porque hay otras cosas muy interesantes dentro del duelo, y no que quiera decir que, ay, pasemos duelos, evidentemente no, pero hay mucho que rescatar dentro de los procesos de duelo cuando lo reconocemos en primer lugar y luego lo trabajamos. O sea, somos portadores de duelo, pero así como somos portadores de duelo, somos personas que nos vamos transformando y transformando y transformando. Entonces, esta transformación, aún con todos sus duelos, siempre va a culminar en mejoras para mí, para mi familia, para el entorno social, para el entorno educativo, para los roles que decías ahorita, como de mamá, de hermana, o sea, y yo creo que tú lo has de notar. Yo no soy la misma que era años atrás. No. Y yo no sería quien soy ahora si no hubiera tenido este proceso. No quiere decir que yo hubiera querido pasarlo, pero quiere decir que soy otra persona. Y me agrada la persona que soy ahora. No que no me agradara quien yo era. Yo ya estaba feliz con quien yo era, pero ahora me siento aún mejor que antes. Y es que, ¿sabes? Esto tiene mucha resonancia con Carl Rogers, que es un psicólogo humanista en el cual yo he basado mucho mi práctica de terapia. El humanismo es esta corriente en donde a la persona se le reconoce como alguien capaz de ser resiliente y autónomo, y siempre está en esa tendencia hacia la autonomía, hacia la autorrealización. Y creo que aunque Rogers no lo plantea como un duelo como tal, más bien lo plantea en su libro del proceso de convertirse en persona, lo plantea como una etapa o proceso en donde a través de la terapia tú te permites vivir desde tu ser más profundo, desde organísticamente, como lo dice él, o sea, desde tu cuerpo, desde tu biología, en donde en el espacio de terapia te sientes totalmente aceptado, te sientes cobijado, entendido, y ahí, en ese lugar donde ya es seguro, donde tú puedes ser aceptado y entendido, puedes despojarte de las cosas que no te funcionan y que no son tú, esencialmente tú. Y creo que a eso le podríamos estar llamando como estas capas de duelos, ¿no? Que se van renovando y se van quitando y quitando y quitando cuando no es necesario. Y al final de cuentas no se trata de que vivir en un proceso de duelo no es vivir en constante dolor, sino más bien es vivir en una constante transformación. Exacto. Oye, la pestaña ahí. En una transformación que al final de cuentas, pues, te representa más fidedignamente, más auténticamente, ¿no? Entonces, un duelo no es sufrimiento, es un proceso de ser más auténtico, es un proceso de aprendizaje sobre ti mismo, sobre ser resiliente ante el dolor, ante el miedo, ante las tragedias, ante el cambio y sobre todo ante el darle un significado que tenga sentido a tu vida y que le haga sentido a tu vida. Entonces, pues esto va mucho más allá de sentir dolor nomás por sentirlo, ¿no? De flagelarte nomás por el puro gusto o por el puro tema de decir hay que procesar los duelos siempre, ¿no? Sino es más bien un proceso de vivir, más que nada, es de vivir, aprender a vivir, pues soltando lo que no te sirve, ¿no? Es que dentro de esa autenticidad que decías ahorita, o sea, como vas quitando estas capas, como tú le llamabas, vas
complementando en el hecho de decir, me está gustando quién estoy siendo ahora, más real, más genuina, más auténtica, con ideales más profundos y más personales, en donde no entra nadie más, sino yo, porque es mi proceso. Y terminas amándote muchísimo, muchísimo más de lo que tú misma esperabas cuando atraviesas el duelo. Y hay muchas formas de hacer esto, ¿no? O sea, no todos los duelos o los procesos o la elaboración de un duelo se ve igual. Obviamente tiene que ver con el tipo de pérdida, pero también el tipo de persona, el estilo, el lugar, la cultura, la familia, y todas las variables que podíamos como echar en la licuadora. Y creo que es necesario, pues, como echarte esa tarea encima de descubrir cuál es ese proceso para ti que te puede servir, ¿no? Pero bueno, en tu caso, ¿cuál crees que ha sido o cuáles procesos o estrategias te han servido a ti para poder soltar eso que ya no es tú, que ya no eres tú, que ya no es tu yo auténtico? O cuál es el proceso para enfrentarte a sentir ese dolor, porque en primera instancia, como decías, no, es una incomodidad, algo que no te gusta, algo que se siente doloroso, que es difícil, y el proceso también, pues, para irte convirtiendo más en ese ser auténtico que originalmente estamos destinados a ser. ¿Qué estrategias te han servido? Pues es que mira, ahí entra lo que te decía ahorita, entra el amor, o sea, el amor a tu persona. Y primero sí es informarte de cómo puedo acomodar este sentimiento, en qué parte embona, en qué libro dice, en qué podcast, en qué psicólogo, en qué área puedo acomodar esta emoción que yo estoy padeciendo. Y para que lo puedas buscar, o sea, tiene que haber una búsqueda primero, una necesidad de buscar cómo resolverme. Y en esa búsqueda encuentras el autoconocimiento. Y junto con el autoconocimiento, si tú ya te conoces, tú sabes cuáles son las herramientas informativas que van a entrar más hacia tu persona. Por ejemplo, en mi caso, para mí fue leer, pero hay otros casos en donde es ir a terapia, hay otros casos en donde es escuchar podcasts, o sea, yo hice de todo, pero me identifico, mi personalidad va más encaminada a la lectura. Y luego de ahí te lleva a esta parte de autoconocerte dentro de tu duelo y cómo procesarlo para luego, ahora sí, hacer mano de la herramienta real que yo utilicé, que son tus redes de apoyo. Pero es muy importante tener este autoconocimiento y este amor propio para saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades, tus necesidades reales. Y entonces sí, armar esa red de apoyo en donde digas, esta persona me puede ayudar en esta área en específico. O sea, como si tú no te conoces, puedes tener una muy buena red de apoyo, pero tú no vas a saber administrar esa red de apoyo. Y no me refiero a que como red de apoyo, yo los mando y yo, no, sino cada persona o cada red de apoyo te puede ofrecer algo, pero si yo no tengo ubicado qué me puede ofrecer cada quien, en base a quién soy yo y en base a qué necesito, puede estar la red de apoyo presente siempre y nunca la vas a utilizar. Entonces, para mí eso fue una base muy importante, es la información, el autoconocimiento y armarme de una red de apoyo, pues yo le llamo una red de apoyo fenomenal. Incluso quiero aquí hacer un poquito, no sé si quepa o no el tema, pero a veces le hablan, las personas hablan de red de apoyo como una institución o como una persona con estudio o no, a veces yo tengo redes de apoyo que la gente no sabe que son mi red de apoyo, o sea, ellas no saben, pero están ahí, me ofrecen cosas que no encuentro en otro lugar y son mi red de apoyo, aunque a veces ellas no lo sepan. Ya cuando se llegue el tiempo, pues ya les digo, tú me ayudaste en esta área o en esta parte, o si se da la oportunidad, o a veces no. Y, o sea, lo digo porque hay gente que se merece honor en este acompañamiento, pero también hay veces que puede ser un acompañamiento silencioso.
No es necesario como nombrar así específicamente estas personas son las que están presentes en mi vida ayudándome, o sea, no. Sí, e incluso puede ser una red de apoyo temporal, una red de apoyo en provisional, momentos puntuales, en momentos específicos que tú dices, válgame, o sea, de esta persona ni me esperaba esa ayuda o ese momento o esa reacción y sin embargo ahí estuvo, ¿no? Y esa es parte de tu red de apoyo, pero tiene que ver mucho con ese autoconocimiento, claro, ¿no? Porque si tú estás percibiendo esa ayuda, la estás recibiendo, no desde ese lugar víctima de que alguien que me rescate, sino desde yo me conozco que necesito esta parte, esa amiga con quien me puedo pintar las uñas y con eso me siento súper bien. O ese médico que tiene la información exacta, puntual y actualizada para poder yo entender un diagnóstico. O esa persona que me habla, me llama y me habla y me quiere incondicionalmente y solo está ahí presente en el momento que sea necesario. O sea, es variable esa red de apoyo, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso del autoconocimiento y creo que nos saltamos ahí un pequeño paso que creo que también es muy importante y dentro de la terapia que yo practico, utilizo mucho esta corriente que es la de aceptación y compromiso. La corriente de aceptación y compromiso es un estilo de terapia pues más bien reciente que está como basado en ciencia, basado en estudios científicos, en que está comprobable y tiene que ver con la práctica de mindfulness. Hablamos mucho de mindfulness y de las prácticas de meditación y esto, y como que de entrada descalificamos eso porque no lo entendemos desde qué lugar lo podemos utilizar a nuestro favor. Pero si estamos hablando de un duelo, lo único que tenemos que hacer es aprender a sentir. Eso es mindfulness, o sea, aprender a enfocar tu atención en lo que estás sintiendo, en tus emociones, pero también en tu cuerpo, porque a veces estamos tan desconectados de lo que estamos sintiendo porque estamos en modo alerta, porque estamos en la plena crisis o porque no hemos aprendido ni siquiera a sentir o a nombrar o no se nos enseñó esa parte de cómo expresar lo que siento o cómo mi cuerpo expresa lo que vive y estamos desconectados, ¿no? Entonces, la primera etapa sería como a través de técnicas de mindfulness, pero no son las únicas, puede haber otras formas, podemos conectar con eso que estamos sintiendo y ahí atrevernos a sentir esa incomodidad de la que hablabas, ¿no? Eso que nos incomoda, que no queremos pasar por ahí porque es muy doloroso, eso que no quiero ver, esa carta que no quiero leer, ese recuerdo que no quiero traer a mi mente, ese diagnóstico que no quiero averiguar, esa conversación que no quiero tener, ese momento que no me gusta averiguar o esa ruptura inminente a la que no quiero enfrentarme, innumerables cosas que no podemos o que no queremos sentir, ¿no? Porque no estamos capacitados o preparados o no tenemos herramientas. Entonces, en esa primera etapa sería sentir, aprender a sentir, a conectarte nuevamente. Y en la segunda sería, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me voy a regular en esto? Y ahí viene esa parte del amor propio, del conocimiento de ti mismo y de conocer tus necesidades y resolverlas. O sea, como a este bebé que tú decías, venimos como que cableados para estar bien, para estar plenos, ¿no? No siempre felices, tal vez, pero sí en plenitud. Y ahí a ese niño, a ese bebecito, pues le tienes que resolver ciertas necesidades, pues tienes que conocerlas, tienes que, a través de esa práctica de sentir y en el ensayo y error, pues atreverte a darte lo que necesitas. Si necesitas así de simple como descansar, comer, ir al baño, decir no, decir sí, buscar estas redes de apoyo, enfrentarte a tus miedos, avanzar más allá de lo que te habías pensado que ibas a avanzar. O sea, ese tipo de cosas que te pueden regular, ese es como el siguiente paso, ¿no? El qué hacer con eso que yo estoy sintiendo. Y finalmente, como construir tu vida hacia una dirección que tenga
ese propósito, esa autenticidad real, ese yo más auténtico, que incluya tus valores, que incluya tu nueva visión de las cosas, que incluya lo que sí te sirve y que deje fuera lo que pues, definitivamente ya no te sirvió, las capas que no eran lo que tú querías, ¿no? Entonces, como que se van entrelazando ahí ciertos puntos, ¿no? Y pues coincidimos en que el autocuidado es importante, básico, el tener estos espacios para poder conocerte, en donde sea, como sea, y de la forma y de la fórmula que a ti te funcione, y conectarte con eso que tú sientes, ¿no? Pero creo que también vale decir aquí, obviamente, que si estoy hablando desde este lugar de psicóloga, pues ofrecerte espacio, ¿no? O sea, un espacio de terapia también puede ser un lugar seguro, indicado, propicio, para que puedas darte ese permiso de desmenuzar todo lo que necesitas desmenuzar para llegar a ese lugar más auténtico, ¿no? La misma relación de terapia permite que al no sentirte juzgado, al no ser juzgado y tener esos espacios con herramientas, con conocimiento, con ética y con ese deseo mutuo de resolver esto que te está aquejando, pues es como una fórmula ideal, ¿no? Para que puedas tener ese momento de florecer y de ser auténtico. Pero pues obviamente no es la única manera, ¿no? Pero sí es importante que si tú estás pasando por un duelo y no sabes por dónde empezar, pues empieza por la terapia. A lo mejor te puede servir, a lo mejor puedes encontrar otras cosas en el camino, pero empieza por ahí. Tal vez es una manera de hacerte cargo de eso que estás viviendo. Pero bueno, dentro de estas etapas de cómo aprender a sentir este dolor y cómo enfrentarlo, ¿qué es lo que a ti te funcionó para poder enfrentarte a ese miedo o a ese dolor? Pues yo creo que renunciar a la expectativa. O sea, básicamente renunciar a la expectativa. O sea, como, bueno, ok, voy a renunciar a esta expectativa y voy a construir una expectativa nueva. Y desde la construcción de esta expectativa nueva, nunca pensar que porque es una expectativa nueva, tampoco va a haber duelos. O sea, es una expectativa nueva con mejores herramientas, con una mejor yo, para reconstruir lo que atrás se rompió, pero desde nunca perder el sueño, el gran sueño. O sea, puedes seguir teniendo, me preguntaba, hablábamos en la tarde, tú no estuviste en ese ratito, de que si las expectativas no era mejor romperlas y ya no tener expectativas de lo que hablan, no, ves sin expectativa, no, yo más bien pienso que la expectativa te ayuda, porque es la que te da la energía y la fuerza para volver a resurgir, pero sé flexible, o sea, aprende que tu expectativa puede cambiar. Okay. O sea, es como un ajuste. Un ajuste. Un ajuste constante. Un ajuste en el saber que cada vez vas a seguir ajustando y ajustando y ajustando. Y eso es en donde tú te haces, al final te haces como un máster en estar ciclando los duelos. Ya no te tardas lo mismo en procesar pues los diferentes duelos. O sea, ocurren más rápido, no porque duelan menos, sino porque ya tienes más herramientas y también aprendes un poquito como a clasificar. Como este duelo sí merece que me esté aquí 3 días llorando y luego ya el cuarto me levanto, y este duelo merece que me tome una coca con unas papas y hasta ahí. O sea, aprendes a identificar. O a lo mejor en este duelo no me meto todavía. No es mi tiempo. Pero hay algo muy importante que me gustaría decir. Cuando tienes un duelo muy grande, o sea, un duelo principal, dentro de ese duelo principal, ese es el duelo, esa es la columna del duelo. Pero en ese duelo hay un chorro de ramificaciones y cosas que aparecen
Y como estás bien ocupada en ese duelo principal, descuidas los otros duelos. Entonces, es muy importante no esconderlos bajo la alfombra, decir, no es el momento para tratar estas ramificaciones, pero están, y no las voy a validar, no las voy a dejar de validar, o sea, existen y están presentes, y se me notan en el cuerpo, en la sonrisa, en la cara, en mi expresión, en todo, o sea, padezco el duelo, no lo puedo procesar aún, o no tengo las herramientas, o no es mi momento, o estoy atorada en este principal, pero eso no significa que lo deba de hacer a un lado, significa que lo debo de tener presente para trabajar más adelante cuando tenga la oportunidad. Y además también creo que es cíclico, en el sentido de que un duelo lo puedes pasar una vez, lo elaboras una vez, y no te va a volver a doler igual, pero a lo mejor en tu vida vas a volverte a topar con esta historia tuya que vas a tener que revisar de vez en vez para recalcular, reajustar, entender, conocerte, porque bueno. Eso también es bien importante porque luego crees que porque ya pasaste una etapa, ya no es necesario, o sea, olvídate. Y no es cierto, te puede volver a doler y es válido que te vuelva a doler, pero lo que no es válido es que te olvides de las herramientas que ya tienes y del proceso que ya viviste, porque eso sí es de evaluar tu proceso y decir, pues me volvió a doler, pero pues como que lo manejé un poquito mejor, como que, o sea, lo manejé diferente. Tengo experiencia en conocer personas expertas en duelo y si me están viendo, deben de saber quiénes son. Y estas personas que se vuelven expertas en duelo es por esto, porque no se olvidan de esas herramientas y reconocen cuando hay un duelo el momento que está ocurriendo. Pero ahí es el autoconocimiento. Y es el autoconocimiento. O sea, me acuerdo muy bien que así lo manejé. A lo mejor no aplica igual porque es un poquito diferente o es un contexto distinto, pero en esencia lo puedo encaminar más o menos por lo mismo. Me sirvió esta herramienta para poder verbalizar esto que estaba sintiendo. Ahora a lo mejor uso esta otra herramienta que tiene que ver más con ese lado mío preferido de mi personalidad, que me funciona, pero que al final de cuentas también va evolucionando, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que aquí es importante también comentar por qué es que decidimos hablar de estos temas. Creo que ya algunos de mis pacientes, si no es que ya todos, también en algún video de YouTube he compartido que yo he tenido duelos en mi vida y uno de estos duelos ha sido la pérdida de mi mamá, de nuestra mamá, que pues ha marcado también una parte importante de nuestra vida y en mi quehacer psicológico pues muchísimo también. Y como bien lo decías, claro que esa pérdida tiene estas ramificaciones que al final pues también son pérdidas también. Son pérdidas y repercuten de manera cíclica. Por ejemplo, yo perdí a mi mamá cuando tenía 20 y tantos. Y ahora en mi vida ya adulta, ya tengo hijos y vivo experiencias que a lo mejor me recuerdan ciertas cosas de la vida de mi mamá. O sea, sigue siendo un duelo. Sigue presentándose en la vida, ¿no? Y estás como constantemente reevaluando y recalculando esa experiencia. Ya no me tiro a llorar, ya no me siento tan triste, ya no es como, pero sí hay momentos puntuales que a lo mejor detonan ciertas cosas y que es un proceso que llevar, ¿no? Y bueno, pues creo que en ese quehacer psicológico y en esa experiencia personal, pues creo que es muy lógico y válido que lo expresemos aquí, pero también quisiera comentar que porque tengo a mi hermana de invitada, ¿no? Ella, ¿quién es para poder hablar en un en vivo de psicología? Así como muchos de mis pacientes que tienen expertise en manejo de duelos, creo que ella también lo tiene y aunque no ha sido mi paciente, pues conozco su historia de cerca y sé que tiene la expertise de manejar sus duelos. Pero quisiera que comentaras así brevemente cuál ha sido esta historia para avalar esa experiencia en manejo de duelos y por qué es que tú estás hablando de esto. Bueno, mira, ahorita que decías de mi mamá,
cuando mi mamá falleció fue como mi máximo duelo, Hasta así por la vida, ¿verdad? Yo no sabía que más allá de eso había un duelo más fuerte y no quiero saber si hay uno más fuerte de eso, ajá, o sea, espero que este sea uno de los últimos. Después de que mi mamá fallece, pues yo me caso, tengo a mi familia y tengo a mi primer hija, súper deseada y anhelada. Yo quería ser mamá. A los 12 días de que ella nace, y nace hermosa, pues qué voy a decir yo, nace preciosa, le da temperatura, tuvo síntomas nada más como de llorar y no quería tomar pecho, pero pues lo manejé como un coliquito, como puesto que no tenía ningún otro síntoma. Entonces, conforme pasó el día, tomé su temperatura y resulta que su temperatura estaba disparada hasta arriba. Corrimos al servicio médico y en cuanto llegamos con el doctor, ahí fue el primer punto de quiebre de la Karina que era antes a la Karina que ahora soy, con la información que el doctor me dio y me dijo claramente, básicamente fue no me lo dijo con esas palabras, pero sí me dijo, esto va a estar muy duro. No tengo un diagnóstico como tal, pero tengo información que apunta hacia algo realmente fuerte. Entonces, vayan a manejar sus seguros. Dijo, ¿tienen seguro de servicio de gastos médicos? Y no, pues que sí, vayan a manejarlo, porque se viene algo difícil. Dijo, sí es que tengo razón. Yo pienso que él sabía y tenía así todas las armas, pero no tenía el diagnóstico como tal así formulado, pero fue como un querer anticiparme. Y pues pasaron muchas cosas en ese proceso, ¿verdad? Le hacen un examen a la niña, le hacen una punción lumbar, y no quiero hacer la historia larga porque son detalles que nos tomarían mucho tiempo, sí, pero resultó sería como un podcast completo. Sí. Y luego alrededor de eso, la familia, los amigos, lo laboral, o sea, lo que te decía de las ramificaciones. Cuando le hacen su punción lumbar, resultó en una meningitis y una meningitis bacteriana, que son de las menos probables, pero de las más complicadas, por una bacteria E. coli. Eso la llevó a estar 30 días en el hospital, estuvo intubada, le hice como 30 personas acudieron para hacerle transfusión de plaquetas de sangre. No sé si sepan que intubada pues ya implica demasiados riesgos. La meningitis pues permea las capas del cerebro, pues la infección se va hasta el cerebro, lo que provoca daños neurológicos. En ese momento no sabíamos hasta dónde y pues fue a hacerle exámenes de resonancias, miles, y todavía tengo muy grabado que esos exámenes cerraban todo el piso del hospital y nos sacaban a todos para transportar a la niña, y a mí me sacaban también, y yo desde una ventana, desde un rinconcito veía a la niña, a la bebecita así de cuneros que iba a hacerse el examen, y yo nunca sabía lo que me iba a enfrentar. Después de eso sale del hospital, no sale porque está bien, sale porque el doctor me vio devastada y sus palabras fueron, ya no la quiero ver aquí en el hospital porque va a morir usted. Si la veo como la estoy viendo, necesito que vaya a cuidar a su niña, pero la vida de la niña ahora va a depender de usted. Usted se va a hacer su enfermera, va a tener que renunciar a trabajar y se va a encontrar en terapia intensiva. 30 días. Me dieron un curso intensivo de reanimación, de reactivación, me enseñaron a cuidar a un bebé enfermo, a punto de morir. Un curso rápido de 3 días, ahí me estuve en cuneros todo el día. Y pues hay muchas cosas dentro de eso. Te puedes imaginar que te digan, si deja de respirar, necesitas salir a la calle con el bebé en brazos y darle resucitación en el piso de la calle para que alguien venga y le ayude. Y, o sea, es una emoción muy fuerte, muy difícil, muy difícil. Después de eso hay mucha incertidumbre, son diagnósticos en donde como son procesos neurológicos, no sabes, desde él no podía hacer el examen para ver cuál era el daño y la afectación real neurológica. No sabía ni siquiera si iba a poder ver, si iba a poder escuchar.
y no había un diagnóstico como tal, porque como es un daño cerebral, o sea, neurológico, no se sabe hasta que el cerebro se desinflama y luego ya se ve realmente la zona de la afectación. Y esto detona pues en una parálisis cerebral infantil severa, a la fecha, o sea, de ahí, es que es mucho material, te digo, de ahí yo creo que se pueden imaginar lo que representa. Tiene 8 años mi niña ahorita, lo que significa 8 años de trabajo en donde ella ha avanzado, o sea, si la comparo con ese momento a hoy, ha avanzado mucho, pero si lo vemos con una niña regular, hay mucho que trabajar todavía. Entonces, todo este caminar, pues fueron duelos y duelos y duelos y duelos, no solo de la discapacidad como tal, sino de todo lo que una discapacidad genera, pues, en todos los ámbitos, en toda mi personalidad, o sea, y no sé qué más te pueda decir, o sea, ella está muy bien, es una niña muy sana, o sea, estoy muy contenta. Quiero que esto quede bien claro, porque no quiero que se vea como que sufre. O sea, trágica, no lo es, o sea, lo hubo, y sí fue un detonante, o sea, sí lo hubo, no voy a minimizar que no me dolió, pero soy una mamá muy feliz y me da muchísimo orgullo se llama Carolina, ser la mamá de Carolina para mí ha sido algo, y sé que seguirá siendo algo que transformó mi vida para positivo, a pesar, y no quiero tampoco decir con esto de que qué bueno que me pasó y soy súper feliz con mi niña, o sea, no, sí sufro, sí sufro, y si hay un proceso, y si vamos a terapia todavía, y nos duele. Hoy en la tarde tuve un cuadro de frustración de no poder hacer un juego, y se frustró de pensar toda la discapacidad que tiene y todo el camino que tiene que recorrer, pero estamos muy bien, y estamos felices. Y tienes otros 2 hijos que fueron cuates. Bueno, después de eso no sé cómo me animé, o sea, todo el mundo me decía, ¿cómo es posible? ¿Estás viendo la tempestad y no te hincas? Pues tuve otros 2. Sí, así, 2 de jalón. Y me desbarato como en 400 pedazos, pero ahí están. Y no, más duelos, ¿no? Sí, como no, y luego duelos que no padezco yo, sino duelos, pues, familiares, ¿verdad? O sea, hay mucho material ahí. De dónde cortar. Hay mucho material. Si quisieran conocer un poco más de esta historia y hablar más de los temas de discapacidad, de meningitis, de terapias físicas, de duelos familiares. O de cualquier otro duelo que implique una ramificación. Como un trauma también, porque este duelo fue un duelo tipo trauma, porque pues yo era una persona y a ella no le ocurrió, es como si le hubiera ocurrido un accidente, vaya, como fue de un momento a otro, porque así funciona la meningitis, o sea. Así es. Pero sí es importante que si esto lo estamos viendo como lo decíamos hace un momento, como una capa que se va quitando y se va quitando y te va convirtiendo y te va puliendo como persona, pues obviamente el resultado es para bien, es para sentirte mejor, para sentirte más auténtico. No que no sufras, pero sí eres más auténtico y eso pues tiene mucho valor. Y de eso se trata también la terapia, de eso se trata estos espacios de poder descubrirte y entenderte y superar y enfrentar lo que sea necesario, ¿no? Para que puedas estar congruente contigo mismo. Y creo que también vale mucho la pena que mencionemos que afortunadamente tenemos acceso a información y que quisiera yo de manera personal y profesional que la gente buscara esta información, no conmigo nada más, obviamente no tengo toda la información, pero que se anime a buscar esta información donde sea, donde pueda. Pero si quieren que les hablemos más de estos temas y que le invite a mi hermana más seguido para poder platicar de esto, pues nosotras con todo gusto, ¿no? Intentamos hacer el espacio, a pesar de que es, bueno, logísticamente algo complicado, pero lo buscamos, lo intentamos.
Y por último, me gustaría que me dieras alguna reflexión final, algo que quisieras que la gente se llevara. Si algo de esta plática les cayó, les funcionó, o quieres que se queden, ¿qué sería? ¿Cuál sería el mensaje principal que tú quisieras compartir con tu historia, tu experiencia, tu aprendizaje personal y lo que has visto? Porque también te ha tocado estar cerca de muchas historias muy duras, similares y complicadas. ¿Qué es ese aprendizaje que tú quisieras transmitir o ese mensaje que quisieras que los demás entendieran? Son dos. Uno sería que no escondas nunca bajo la alfombra lo que te incomoda, jamás. Lo que te incomoda, lo que no te resuena, lo que se te hace raro, lo que te genera frustración. O sea, todo lo que te genere así como una cosita que, ay, no estoy bien. Si quieres, no lo trabajes. Si quieres, quédate así, pero no digas que no lo sientes. Di que está ahí. O sea, hazle caso a esa cosita interior. Lo demás se va a dar solo, el tiempo de que lo manejes se va a dar, la persona con la que lo puedas hablar se va a llegar, pero nunca va a ocurrir si no le haces caso. O sea, como hazle caso a esa cosita, o sea, no lo tires como que por la borda y no digas, ay, son ideas mías, o son loqueras, o ay, la gente sufre por otras cosas y yo, no minimices, porque es minimizar también quién tú eres y tu personalidad. Esa sería una. Y la otra es que esa cosita, en realidad, es una partecita de toda una columna que seguramente tienes que descubrir y tienes que trabajar. Esas serían las como... Okay. Pues ahí está, ya lo tienen. Dentro de mi perspectiva profesional, yo quisiera como dejarles esta idea de que un duelo, cuando elaboras un duelo, no es solo sufrir por sufrir, porque luego tenemos esta idea muy arraigada, ¿no? De que, ay, tienes que elaborar tu duelo y ya te visualizas llorando como Magdalena todos los días y ya te acabaste los Kleenex y ya no puedes ir a trabajar porque ya te desbordaste. Al contrario, hay libertad en el duelo. Hay libertad en vivir el duelo. Exacto. El duelo no es eso. El duelo es un proceso por el cual tú aprendes a ser más auténtico, más como tú, y que a través del dolor, definitivamente sí del dolor, es que podemos hacer este aprendizaje, esta nueva forma de vivir, esta adaptación a tu vida y a esta pérdida cualquiera que sea. Y que no dejes de lado que hay pérdidas que no parecen pérdidas, pero lo son. Hay pérdidas muy, muy incisivas, muy dolorosas, pero que como no tienen un nombre, no las podemos transmitir. Y eso genera un malestar mayor. Luego, por ejemplo, he escuchado pacientes que me dicen, es que yo no tuve la mamá que yo quisiera tener. La tengo en vida, pero no es como yo quisiera que fuera. Eso es un duelo. Y eso tiene un lugar importante a trabajar. Y aunque no tiene nombre, le ponemos el nombre que tú quieras, el nombre específico para tu vida, pero es necesario que lo mires, que lo trabajes, que lo asumas para que deje de estorbar. Un duelo que no se trabaja, te estorba. Entonces, pues hasta aquí dejamos este en vivo que ya se hizo bastante largo, pero esperemos que les haya gustado. Y pues déjenme ahí sus comentarios, sugerencias, dudas o todo lo que quieran comentar acerca de este tema o de cualquier otro que quieran saber acerca de temas de psicología. Ya saben, soy tu psicóloga Laila Ávila y aquí acompañándome mi hermana Karina Ávila y nos vemos la próxima. Bye bye.